El pasaje que había leído nuestro hermano hablaba de una historia que deberíamos tener el contexto para poder entender y profundizar el contraste que hay entre estos dos grupos de personas que vamos a ver en la predicación de hoy. Por un lado están los samaritanos, como se leyó en la lectura, que fueron personas que no presenciaron un milagro en carne propia por parte de Cristo, sino que sencillamente Cristo habló con una mujer y esta mujer a través de las palabras de Cristo pudo entender que Él era el Señor. No necesitó más nada. Luego esta mujer va y cuenta lo que le sucedió a algunas personas que estaban en Samaria. Y estas personas creen también por las palabras de esta mujer. Y lo impresionante es que estas personas quedan con un deseo de aprender acerca de Cristo. Y Cristo sabemos que Él tenía que irse a Galilea, pero ellos por el deseo de conocerle aún más le dijeron, quédate con nosotros. Dice la Escritura que Cristo se quedó 2 días junto a ellos y después emprendió el viaje a Galilea. Y ahora en Galilea nos vamos a encontrar con estas personas y específicamente con un oficial del rey, que son todo lo contrario a estas personas, porque ellos insisten en ver para creer. Y nosotros podemos ver a través de lo que vamos a mostrar ahora en el mensaje, podríamos concluir que Cristo se muestra como ese puente entre el oír y el creer, en vez del ver para creer. Vemos como Cristo puede quebrantar la incredulidad y cómo hace una invitación diciendo, ven, oye y cree. Ese es el título de nuestro mensaje. Por eso le invito a que abran o enciendan sus Biblias en Juan 4. Vamos a leer de los versículos del 43 hasta el 54. Juan capítulo 4, versículo 43 al 54. Y dice así, 2 días después salió de allí y fue a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron. Y habiendo visto todas las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos habían ido a la fiesta, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. El oficial del rey, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya descendían sus siervos, salieron a recibirle, le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que en aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Tengamos una pequeña oración. Padre poderoso, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por entregarnos las palabras que salieron de tu boca, Señor, plasmadas en un libro que podemos leer y podemos encontrarte en él. Dios mío, sé que no soy digno de estar acá, pero tú te places en usar vasos de barro para tu gloria.
Esto no se trata de mí ni de las personas que escuchan este mensaje, esto se trata de ti, Señor. Ayúdanos a poder glorificarte a través de las cosas que escuchamos y que a través de tus palabras, Señor, nosotros podamos ser transformados. En el nombre de Jesús, amén. Como relatamos en la introducción, este mensaje se titula Ven, oye y cree. Y el primer punto que vamos a desarrollar se llama o lleva por título Jesús frente a la incredulidad. Para tener contexto de lo que vamos a hablar, vamos a leer nuevamente los versículos del 43 al 45. Dice así: 2 días después salió de allí y fue de Judea a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que el profeta no tiene honra en su propia tierra. Y cuando vino a Galilea, los galileos le recibieron, habiendo visto las cosas que había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque también ellos estaban allí. Si nosotros vemos este texto comparado a lo que habíamos hablado en la introducción acerca de los samaritanos, vemos que hay como una especie de discrepancia cuando empieza este texto. Porque Cristo dice, al salir de Samaria, le dice a sus discípulos, ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Pero pareciera contradecirse porque luego vemos que la palabra dice que los galileos le recibieron. Lo que sucede es que la recepción de los galileos tenía letra pequeña. Era algo que estaba totalmente condicionado. El texto nos da el porqué de la actitud de los galileos. Nos dice que ellos fueron testigos del primer milagro que Cristo hizo, que lo vimos en la predicación del domingo pasado a través del hermano Israel, en donde Jesucristo convierte el agua en vino en las bodas. Muy famoso, por cierto, esta primera señal de Cristo. Y estas personas estaban presentes allí cuando Cristo hizo este milagro. Para que nosotros podamos entender la magnitud que tiene el primer milagro que Cristo hizo, nosotros tenemos que entender que los israelitas tenían más de 600 años sin presenciar un milagro. Es decir, desde los tiempos de Daniel, ellos no habían experimentado un milagro. Pasó todo este tiempo y ahora ellos pueden presenciar un milagro con sus propios ojos, esta generación de personas. Y nosotros podríamos decir que, wow, con este tipo de experiencia sería fácil creer en el Señor porque no solamente escucharon, sino que vieron, presenciaron y vieron el poder que Jesucristo tenía para hacer este milagro asombroso. Desde nuestra posición puede ser fácil juzgar a los galileos y decir cómo no se van a dar cuenta que es Cristo si ellos conocen su historia y se la repiten constantemente y saben que no han tenido milagros durante mucho tiempo y sabían que el Mesías iba a hacer milagros para mostrar que era el Hijo de Dios. Pero recordemos también que si nosotros hacemos una pausa ante este tipo de actitud, nos detenemos un poco y vemos lo que ellos están intentando hacer o están haciendo en poner condiciones o poner cosas de por medio o poner algo en el medio entre Dios y ellos para que ellos puedan creer. ¿Nos haríamos la pregunta si nosotros somos iguales? ¿Será que nosotros somos así de radicales, pidiéndole cosas al Señor para poder creer? ¿O somos un poco más sutiles? Porque ¿qué sucede cuando nosotros tenemos este tipo de pensamientos? Decimos en nuestra mente, si no siento nada, es que Dios no quiere que yo tome esta decisión. Dios tiene que hacerme sentir algo para yo poder tomar esta decisión. O a veces nos hemos dicho en alguna situación difícil, bueno, prefiero mentir y evitarme un gran problema. Prefiero decir una mentira y no crear una discordia en esta situación. Igual Dios me va a entender. O si nosotros estamos cometiendo algo que en nuestra conciencia está haciendo un poco de ruido, decimos, si nadie viene y me dice
que lo que estoy haciendo está mal, entonces no estoy mal. Porque al fin y al cabo Dios quiere mi bienestar, ¿no? Pero son mentiras que a veces nos decimos en nuestra mente y que ponen condiciones en nuestra relación con el Señor. Capaz pueden no ser tan aparatosas o verbosas como la idea de querer ir a ver un milagro específico, pero son condiciones que están de por medio ante la relación que tenemos con el Señor. Y nosotros, si hemos escuchado, sabemos que su palabra no es solamente una fuente de moralidad, sino que su palabra contiene la esencia misma de Dios. Nosotros podemos entender cómo es el carácter de Dios a través de sus palabras. Y la ventaja que nosotros tenemos, a diferencia de hermanos en la historia de la iglesia de milenios atrás, es que nosotros tenemos la revelación totalmente cerrada. Nosotros sabemos que esta es la palabra de Dios y aquí podemos encontrar lo que es bueno y lo que está mal, lo que a Dios le agrada y lo que a Dios le desagrada. Es decir, solo a través de sus palabras nosotros podemos conocerle. Hay un verso dentro de Juan que específicamente no está dentro de las 7 señales de Juan que estamos viendo en la serie, pero que relata muy específicamente nuestra relación como seres humanos con Dios. Y se encuentra en Juan 3:19. Es curioso que se encuentra en el mismo contexto en donde se encuentra uno de los versículos más famosos de la Biblia, que es Juan 3:16. Pero el 19 dice esto: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los seres humanos amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Este versículo está englobando a toda la humanidad, no está dejando por fuera a nadie, te está incluyendo a ti y a mí. Y nos muestra algo que se conoce teológicamente como la condición caída del ser humano. Y cuando nosotros vemos este versículo y hacemos un contraste con lo que está sucediendo con los galileos, vemos que los galileos están deseando más el mal que el bien porque necesitan algo para creer. Cristo no es suficiente para ellos. Necesitan algo de por medio para creer, señales, milagros, prodigios, lo que sea, para poder creer. Están haciéndole la invitación a Cristo de ver para creer. Y sucede que estas cosas lo que llevan al ser humano es a la condenación, porque si nosotros no recibimos las palabras del Señor, nosotros no podemos ser transformados. Si nosotros ponemos condiciones, nosotros mismos estamos poniendo una traba entre el Señor y nosotros. Nosotros estamos poniendo ese bloqueo que nos permite llegar a Él. Y podríamos decir, wow, esto es una mala noticia, porque si la Biblia dice que todos somos pecadores y que nosotros amamos más las tinieblas que la luz, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué va a suceder? Lo hermoso es que nosotros en realidad no hacemos nada. El Señor lo hace todo. Porque la buena noticia dentro de esta mala noticia es que el Señor viene a nosotros. Vemos que los versículos nos dicen, ¿qué le dice a sus discípulos? Ningún profeta es recibido en su tierra, como dicen otras versiones. Esta versión dice, ningún profeta tiene honra en su propia tierra. Pero en eso no detiene a Cristo a ir a Galilea. Es decir, Él dice, yo sé que no me van a escuchar. ¿Y qué le dice a sus discípulos? Pasemos por lado y no pasemos por Galilea porque no nos van a escuchar. No. Él va a los galileos así, teniendo en cuenta que no le van a oír. Así Él viene a nosotros y enfrenta nuestra incredulidad mostrando su palabra. Cristo sabía que el mundo no iba a creer en Él cuando Él viniera y se encarnara como hombre, como ser humano, a habitar entre nosotros y nos mostrara que solamente es el único camino que puede llevar a la salvación. Él sabía que iba a ser rechazado. La crucifixión no fue una sorpresa para Él. El rechazo tampoco lo fue. Él sabía que esto iba a pasar. Pero aún así Él decidió venir.
para que podamos verlo más gráficamente, Cristo es como ese padre o esa madre que intenta abrazar al niño cuando el niño está molesto o recibió un regaño de parte del padre o la madre y el niño quiere zafarse del abrazo del padre y está intentando quitarse, pero el padre o la madre intenta abrazarlo para que pueda sentir el amor que tiene y el niño intenta salir. Así somos nosotros, intentamos salir, pero Dios está extendiendo el abrazo a nosotros y confrontando nuestra incredulidad. Por eso el Señor es quien hace esta invitación diciéndonos, ven, oye y cree. Por eso nuestro segundo punto se llama Jesús confronta la incredulidad. Y está basado específicamente en los versículos del 46 al 49. Vamos a leerlos nuevamente. Dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino, y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Esta porción del texto nos ilustra cuatro personajes. Cuatro personajes que hacen vida en este pequeño fragmento y que muestran algunas características que vamos a ver a continuación. El primer personaje del que podíamos hablar es del oficial del rey. La palabra dice, vino un hombre, un oficial del rey. Se entiende que era un oficial del rey Herodes Antipas. Y por la historia se entiende que este hombre no era judío. También que este hombre era un familiar cercano al rey, porque estos cargos solamente los podían ocupar personas de confianza de la familia del rey. Es importante que nosotros tengamos en claro que este hombre no es el mismo de quien habla Mateo y Lucas cuando habla del centurión romano. Es fácil confundirlo porque parecen historias muy parecidas. Pensáramos que es la misma, pero no lo es. En el caso del centurión romano, el centurión le dice a Cristo, mi siervo está enfermo. ¿Pero qué le dice el centurión? El centurión le dice, no soy digno de que entres en mi casa. No soy digno que estemos en el mismo techo, en otras versiones. Y nosotros vemos que en el caso del centurión, Cristo se asombra de la fe de este hombre. Y el centurión le dice, sé que solamente puedes decir la palabra y mi siervo va a sanar. Es decir, que este hombre realmente conocía al Señor porque sabía que era todopoderoso. Pero acá vemos que este hombre no tiene la misma actitud y por eso se puede concluir que no es el mismo hombre. Pero ahora hablando específicamente de este oficial del rey, al ser un oficial era una persona de la alta sociedad de este tiempo. Es decir, era una persona con recursos, con dinero, y podía acceder a la mejor medicina del momento sin tener que esperar. No tanto porque tuviera dinero, sino porque también era un oficial del rey. Su cargo político hacía que él tuviera prioridades antes que todas las personas. Nosotros no sabemos si este hombre acudió antes a médicos, a curanderos, no los podemos saber, pero podríamos intuir un poco, capaz que sí lo hizo por la desesperación en la que llegó. Pero vemos que esta persona no es como el centurión romano, porque esta persona le dice a Cristo, tienes que venir para que mi hijo sea sanado. Es decir, él pensaba que el poder de Cristo estaba limitado a su presencia física. Si Cristo no viajaba, esto no iba a llevar al resultado de la sanidad de su hijo. Nosotros podemos pensar o imaginar por un momento que los siervos de este hombre o la esposa de este hombre esperaban ver salir a este hombre de su casa y regresar con Cristo para así tener la esperanza de que este chico pudiera ser sanado. Todas estas características que estamos hablando nos muestran que este hombre no conocía realmente al Señor. Él no entendía que
Cristo era el Hijo de Dios y que era todopoderoso, y que sigue siendo todopoderoso al día de hoy. Que no bastaba con que fuera, sino que solamente con hablar su hijo podía ser sanado. Generalmente nos comportamos como este hombre. Puede que creamos que Dios tiene el poder para hacer las cosas, pero hay veces cuando venimos a Él, cuando ya nosotros no pudimos más. Cuando la desesperación está en nuestra contra y el tiempo se nos acaba, allí es donde acudimos al Señor. Generalmente cuando la situación nos está agobiando es donde nos acordamos que tenemos un Dios poderoso. Pero hay veces en donde nosotros creemos en Dios, pero no le creemos a Dios, que son dos cosas totalmente distintas. Porque creer en Dios es sencillo, diciéndolo de una forma capaz, fácil de decirlo. Es sencillo, ¿por qué? Porque aún la ciencia no dice que existe un Dios, pero deja la duda. Es decir, muchos científicos que creen en el creacionismo creen que existe una persona poderosa que tuvo, valga la redundancia, el poder de crearlo todo, el poder de crear un universo que nos rodea, pero bueno, existe y no lo conocemos. Eso es creer en Dios. ¿Qué es creer o creerle a Dios? Creerle a Dios es que hay un Dios todopoderoso que lo creó todo, que controla todo, pero que también controla nuestras vidas, sea lo que sea que suceda. Que no solamente creemos que Él tiene el poder, sino que confiamos en su voluntad. Que dependemos totalmente de ese ser todopoderoso. Es muy diferente. Y generalmente al cometer este error de buscar al Señor en última instancia, solo revela que nosotros necesitamos conocerle más porque aún hay incredulidad en nuestro corazón. Cuando nosotros vemos la segunda súplica de este hombre a Cristo, vemos que le dice textualmente: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y si nosotros nos detenemos a ver esta súplica, porque es una súplica que le está haciendo, es un ruego, nos puede llevar, como estamos haciendo una comparación con este hombre, a pensar en nosotros de cómo son nuestras oraciones. ¿Cómo estamos orando? ¿Será que nuestras oraciones nos colocan en una posición de general y colocan a Dios en una posición de soldado, en donde el soldado recibe las órdenes del general y tiene que hacerlo sí o sí? ¿O nos ponemos en la posición de un amo hablando a un esclavo, en donde el esclavo tiene que obedecer sí o sí? O a veces usamos una alegoría y tratamos a Dios como el genio de una lámpara, en donde debe conceder los deseos que haya en nuestro corazón porque Él tiene el poder para hacerlo. Puede que por el hecho de que tú estés acá, creas en un Dios todopoderoso. Puede que no seas un creyente o que sí seas un creyente, pero estos textos nos ayudan a reflexionar acerca de la incredulidad que puede haber en nuestro corazón hacia su ser, o sea, hacia la persona de Cristo, hacia sus palabras o hacia su evangelio. En donde digamos en nuestro corazón, realmente yo no necesito el evangelio de Cristo. En donde en un momento de nuestras vidas o actualmente digamos, yo tengo una relación con Dios que nadie más entiende. La relación de Dios es solamente entre yo y Dios. Y no necesito la iglesia, no necesito la Biblia, no necesito sus palabras. Pues déjame decirte que a pesar de que tú tengas esa actitud o lo hayas pensado, la mano amorosa del Señor
viene y se extiende hoy. El corazón de amor del Señor se extiende el día de hoy porque te está permitiendo escuchar su palabra, su revelación. Vamos a ver ahora el segundo personaje. A pesar de que no se habla mucho de él, no se dan muchas características del hijo de este oficial, nos da un detalle importante acerca de su condición, y es que tiene una enfermedad. Y esta enfermedad es mortal, y el texto nos dice que él está a punto de morir. En este tipo de situaciones, si nos ponemos en los zapatos de este chico, puede que tú o yo no hayamos pasado por enfermedades que nos hayan hecho quedar en cama durante días y que hayamos sentido de que vamos a perder la vida. Puede que sí también lo hayas pasado, que hayas padecido una enfermedad muy grave o que hayas tenido un padecimiento que haya sido muy fuerte en el punto en donde ya sentías que estabas más de aquel lado que de este. Si nosotros nos ponemos a hacer esta similitud entre cada uno de nosotros, vamos a decir uno sí, no, y vamos a decir, bueno, no todos podemos parecernos a este chico que está acá. Pero ¿qué pasa si en vez de ver de adentro hacia afuera, vemos hacia adentro? ¿Qué pasa si vemos el corazón? Y viendo el corazón nosotros podemos decir, wow, sé las cosas que he hecho, sé las cosas que no le agradan al Señor y sé que no está bien. Y podríamos decir, bueno, como este joven, nosotros también tenemos una enfermedad. Pero la palabra es más drástica en la condición del ser humano. Porque la palabra nos dice que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es decir, nosotros ya pasamos la brecha de la vida. Y si vemos las cosas conscientemente, cuando una persona muere ya no se puede hacer más nada. Se puede intentar resucitar al momento que muere, pero luego de que pasa un tiempo ya está muerto. Ya la medicina no puede hacer nada, ya no se puede intentar curar la persona. Y esto puede sonar muy fuerte porque en realidad es muy fuerte, es nuestra condición. Estamos muertos y los muertos no pueden hablar, decir, gritar, pedir ayuda, no pueden hacer nada. Pero la buena noticia es que Dios es todopoderoso. Y toda la vida del universo está en sus manos. Es decir, que Él tiene el poder de llamar a vida lo que está muerto. Si nosotros lo vemos fácilmente, cuando el Señor está creando la tierra a través de la palabra que es Cristo, vemos que sopla aliento de vida en aquel muñeco de barro que hizo y ahí nace Adán. Allí empieza a venir a la existencia Adán. Pareciera muy loco cómo un muñeco de barro va a convertirse en piel, huesos, tejidos, pero es que el poder de Dios es así. Es asombroso y va mucho más allá de nuestra capacidad de poder pensar o buscar lógica dentro de esto. Cuando nosotros conocemos a la persona de Cristo, nosotros entendemos que Él tiene todo el poder. Y que como dice Juan 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está diciendo que todo lo que existe se creó porque la palabra que salía de la boca de Dios era Cristo. Es decir, ese verbo, esa palabra era la que estaba generando la creación. Es decir, el que tenía el poder para crearlo todo. Vamos a ver la descripción del tercer personaje, que es la multitud. Es impresionante que en este texto la multitud se comporta como la multitud. Es decir, esta multitud de Galileo se está comportando como se comportan las multitudes y se han comportado las multitudes durante toda la historia, todo lo largo de la historia. Porque siempre las multitudes quieren algo antes de.
Es decir, siempre quieren una señal para mostrar que es Dios. No sé si usted se ha encontrado con personas, ya sea hablando específicamente o personalmente con estas personas, valga la redundancia, o ha visto en un video, no sé, pero personas que dicen, bueno, yo creo en Dios si sucede tal cosa. Yo creo en Dios si, como Él dice en su palabra en el Antiguo Testamento, que desciende fuego del cielo, si Él lo hace de nuevo, yo voy a creer. O si tiene usted un problema y dice, bueno, si Dios me saca de este problema, yo voy a creer en Él. Si no lo hace, no creo que Dios tenga poder para hacer algo. Hay veces como creyentes caemos en este tipo de situaciones, donde capaz no seamos tan radicales en nuestro pensamiento, si lo hayamos hecho, pero a veces decimos cosas sutiles que tienen la misma esencia. Porque probablemente nos hemos dicho en nuestra mente, Señor, si consigo el ascenso en mi trabajo y me pagan más, yo te prometo que voy a ofrendar más. Si me aumentan el sueldo, créeme que yo voy a ser más dadivoso. O si tú me haces prosperar como emprendedor, créeme que yo voy a tener más tiempo para ti. Hay veces donde Dios es tan bondadoso que nos concede eso a pesar de que tengan motivos equivocados. Y la mayoría de las veces resulta que nosotros no hacemos lo que le prometemos a Dios. Seguimos siendo iguales. Ahora nos encontramos con el último personaje de este extracto. Y es la persona más importante de todo el extracto del texto. Para ser concisos y sinceros, cuando Cristo les dice o emite esta oración, esta frase, dice, si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Si nosotros somos sinceros, la actitud de Cristo está siendo más severa de lo que habitualmente es cuando va a realizar un milagro. Porque con las señales que vienen después de esta, vamos a ver que Dios tiene una actitud diferente. Dios habla con capaz un poco más de dulzura o un poco más de tranquilidad, pero vemos que aquí está hablando severamente. Cuando nosotros analizamos el texto, los que han analizado el texto de forma original, en los originales escritos, se entiende que esta reprensión es plural, es decir, él no está reprendiendo solamente al oficial del rey que está escuchando. Él está reprendiendo también a todas las personas que están a su alrededor, porque entendamos que Dios conoce, o en este caso Cristo conoce los pensamientos de las personas que le rodeaban. Él sabía de antemano, porque lo dijo en los versículos anteriores, ningún profeta es recibido en su tierra. Él sabía que los galileos tenían el deseo solamente de ver para creer. Pero vemos que Jesús confronta la incredulidad al hacer esta reprensión. Porque nosotros, a través de esta reflexión, de esta reprensión, tenemos que ver la compasión genuina que está detrás del acto de Cristo. Porque cuando, o si nosotros nos encontramos en la situación donde vemos que una persona va a caer a un acantilado, nosotros le vamos a decir, detente. Hey, vamos a decir, hey, detente. Si deseamos que esa persona todavía siga con vida. El Señor no está siendo indiferente ante la necesidad de este hombre. Y el Señor no es indiferente ante las dificultades que nos suceden o las peticiones que podamos tener. Pero lo que pasa es que el Señor siempre va más allá. Nosotros vemos que Cristo lo que está haciendo con esta represión es extrayendo la fe de este hombre. Está probando la fe de este hombre. Y le está diciendo, sí, sé que quieres recibir sanidad. Sé que vienes desesperado. Pero por un momento date cuenta, hay una situación peor. Hay una enfermedad más grande
que mata nuestras almas y que tiene consecuencias eternas. Porque una sanidad te puede hacer sentir bien hoy, pero ¿y mañana? La sanidad momentánea puede darte paz hoy, pero ¿y en la eternidad? Hay textos más adelante donde Cristo hace una aseveración, dice unas palabras que son muy fuertes. Él dice más adelante de este texto, yo soy el pan de vida. Cuando vemos a la mujer samaritana, con lo que relatamos en la introducción, vemos que le dice, yo soy el Mesías, y le dice a esta mujer que venía a sacar agua de un pozo, yo tengo agua que no da sed jamás. Con lo que Cristo quiere que nosotros entendamos o que las personas entiendan es que Él es suficiente. Él está diciéndonos, yo soy suficiente. Él está diciéndonos hoy, mis palabras son suficientes. Ahora, ¿cómo Jesús confronta la incredulidad en este caso? Bueno, una forma que pudiera ser sencilla de poder comprenderlo es ver un barco que sale con carga a alta mar. Generalmente hay barcos muy grandes transatlánticos que llevan contenedores de cosas y cuando estas cosas son muy pesadas solamente se pueden enviar por vía marítima. Y nosotros hemos visto en noticias que ha sucedido que hay veces donde un fenómeno meteorológico ataca o corrientes de agua caliente se unen con corrientes de agua fría o el viento, alguna cosa sucede y genera una catástrofe, se está generando una tormenta muy fuerte. Lo que la tripulación hace, si puede, es tirar las cosas por la borda para tratar de hacer la nave más flotable o tratar de evitar que se hunda. Tiran todo, no importa el valor que tenga, lo lanzan porque está en peligro su vida. Si tienen la posibilidad, llaman a un servicio de rescate, pero no vienen 60 helicópteros para cargar todas las cosas que están dentro del contenedor. Viene a lo sumo uno y solo un equipo de rescate. ¿Por qué? Porque intentan salvar la vida de estas personas. Al final puede que la nave se hunda, pero si uno ve la noticia van a decir, ok, se hundió, pero ¿qué va a decir? La tripulación se salvó. Pues estos contenedores a veces son las cosas que nosotros le queremos pedir o exigir al Señor. Son cosas que en momentos de desesperación pueden valer mucho, pero al final no valen nada. Y cuando nos encontramos con nuestra situación y vemos la realidad de nuestras vidas, en el peligro en que nos encontramos, al pasar una eternidad sin el Señor, empezamos a tirar las cosas por la borda. Pero si eso no puede hacer nada, ¿qué podemos hacer? Como la tripulación, llamar al rescate. Y el único que nos puede rescatar es el Señor. Más nadie puede hacerlo. Entonces vemos que el Señor confronta la incredulidad al decirnos detente. Hay una situación mucho más difícil, mucho más fuerte. Y con esto yo quiero que entendamos, hermanos, que no estoy diciendo que Dios no tenga el poder de hacer milagros. El Señor es soberano sobre toda su creación. Él puede hacer el milagro que quiera con la persona que quiera, en el momento que quiera, cuando Él lo desee. Él es todopoderoso. Pero el Señor nos está mostrando algo mucho más allá del deseo de ver este tipo de milagros o de ver estas señales. Y por otro lado, Dios nos está cuidando
de adorar los milagros de Dios e ignorar al Dios de los milagros. Cuando nosotros somos confrontados en nuestra incredulidad y nos damos cuenta de esas pequeñas cosas que están en nuestro corazón, que nos hacen incrédulos ante el Señor, Él nos dice, ven, oye y cree. Nuestro último punto del día de hoy es Jesús vence la incredulidad. Y está basado en los versículos del 50 al 54. Son los últimos versículos, dicen así. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y entonces él creyó con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. El texto nos está mostrando algo asombroso. Un hombre viene desesperado, agitado, angustiado, pero se va en paz. Es un contraste muy marcado. El hombre, cuando escuchó la palabra que Cristo le había dicho, no es como que no, y lo toma de la mano e intenta alarlo para llevarlo porque él necesita regresar con el Señor. No vemos que hace eso. Los que son padres saben que cuando un hijo está muy enfermo, se siente mucha desesperación y por eso es que nosotros podemos decir, pero ¿qué está haciendo este hombre? ¿Por qué no lleva a Cristo para que su hijo sea sanado? Lo que pasa es que este hombre no esperó ver con sus ojos que Cristo llegara a casa a sanar a su hijo, porque las palabras de Cristo fueron suficientes. Las multitudes que rodeaban a este hombre y al Señor tenían deseos de ver cosas, de ver milagros, de ver señales. Pero este hombre hizo todo lo contrario, solo creyó la palabra. Como nosotros dijimos en el punto anterior, este hombre era de la alta sociedad de este tiempo, familiar del rey Herodes Antipas. Para que el que no conozca al rey de Herodes Antipas, fue el hombre que mandó a decapitar a Juan el Bautista solo por el deseo de una mujer. Y este hombre, el funcionario, a pesar de ser de la clase alta de la sociedad, pensaríamos que era un hombre respetado, pero era todo lo contrario, porque la familia del rey Herodes Antipas eran considerados como traidores al imperio romano y se consideraban corruptos y eran una familia despreciada por esto. Esto nos muestra que la mano compasiva del Señor se extiende a todo tipo de personas. No pienses que por tu condición el Señor va a rechazarte. El Señor está llamándonos a todos, desde el vagabundo que está en la esquina hasta el político de turno. A todos el Señor les dice, ven, oye y cree. Aún tú y yo, teniendo deseos equivocados, teniendo peticiones equivocadas, estamos aquí por la misericordia del Señor escuchando su palabra. Y esta nos está llevando a la reflexión. Eso es lo que el Señor quiere obrar en nuestras vidas. Hay veces que nosotros no vamos a recibir todo lo que le pidamos al Señor. Y hay veces donde nosotros podemos decir, Dios mío, pero esta es una petición sincera. No estoy pidiendo esto para hacerme más rico o por ser un egoísta. Puede que tus peticiones sean sinceras delante de Dios, pero solo Él decide si te las da o no. Pero sea que te dé lo que tú estás pidiendo o no te lo dé, tú tienes que saber que sí o sí Él va a tener un propósito con lo que está haciendo. El propósito siempre va a existir, ya sea cual sea la decisión que el Señor tome a tu situación.
En el caso de este hombre sí, vemos que este hombre recibió la sanidad de su hijo. Pero podemos ver claramente el propósito de esto. Como dijimos en el punto pasado, quizás podríamos imaginar que los siervos y la esposa de este hombre esperaban que el hombre saliera de la casa en búsqueda del Señor y volviera con Cristo. Pues esto fue lo que pasó. El hombre salió de su casa sin el Señor, pero regresó a su casa con Cristo en el trono de su corazón. Y es donde Dios quiere sentarse, en el trono de tu corazón. Cuando nosotros vemos a los siervos, vemos una peculiaridad que puede ser hasta graciosa, pero es impresionante. Los siervos le dicen exactamente las 3 palabras que Cristo le dijo al hombre. Si nosotros leemos, en el versículo 50 le dice, ve, y le dice luego, tu hijo vive. Si nosotros leemos, entonces el versículo 51 dice que los siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo que tu hijo vive. La respuesta de este hombre hacia los siervos no puede ser tomada como un acto de incredulidad, como que, ¿y a qué hora se sanó? Como creyendo que no es cierto. No. Es solo por el propósito del Señor que Él permite decir esto, porque más adelante vemos que toda la casa cree. Y es impresionante porque la actitud del hombre nos demuestra que él había conocido realmente al Señor en esa conversación. Porque si salió con tanta desesperación, si quería realmente encontrar la sanidad de su hijo, cuando sus siervos si él se encuentra con sus siervos y le dicen, tu hijo vive, él dice, maten un becerro, llenen las vasijas de vino y vamos a celebrar y a emborracharnos porque mi hijo está vivo. Vamos a celebrar una semana. No, ¿verdad? Porque él ya sabía que su hijo estaba vivo, porque él creyó las palabras de Cristo. Este hombre encontró en la persona de Cristo un tesoro eterno más grande que cualquier sanidad momentánea. Lo repito nuevamente, este hombre encontró en la persona de Cristo un tesoro eterno más grande que cualquier sanidad momentánea. Nosotros tenemos que ser sinceros ante la vida de este hombre. En unos años este hombre va a morir. De hecho, de seguro él ni se imaginaba que nosotros íbamos a tener en la palabra plasmada su historia. Pero al día de hoy ese hombre ha pasado milenios muerto. Su hijo se sanó, pero murió también. Sus siervos también. Pero lo que sucede en lo que pasó en esta casa no puede ser ignorado. Y no estoy hablando de la sanidad del chico. La sanidad del chico es un milagro pequeño frente a lo que ellos presenciaron. Porque ellos fueron testigos del milagro más grande que puede existir en el universo. La salvación del alma de los pecadores. Y es el milagro que Dios quiere darte. Es por eso que Él nos dice, ven, oye y cree. Como conclusión, Jesús vence la incredulidad. Porque a pesar de que nosotros no le recibamos, Él viene y nos brinda su abrazo. Jesús vence la incredulidad porque aún teniendo motivos equivocados, Él nos confronta y nos muestra nuestro error. Jesús confronta la incredulidad porque nos invita a creer en su palabra, diciéndonos que es suficiente para creer.
La fe genuina trasciende la búsqueda de milagros terrenales y nos hace conocer a Cristo no por querer tener el milagro más grande, como consecuencia de conocerle a Él. Él nos regala la salvación. ¿Cómo esta señal nos muestra que Jesucristo es el Hijo de Dios? Teniendo en cuenta que este es el epicentro de la serie de predicaciones, Jesús muestra su autoridad sobre la enfermedad y la distancia. Jesús muestra el poder divino que trasciende los límites humanos. Y más grande aún, Jesús tiene el poder de despertar la fe genuina en un funcionario y en su familia, pero no solamente en ellos, en nosotros también, dándole significado a las señales. Cristo te dice hoy, ven, oye y cree. Y te dice que a través de su palabra, que nos muestra nuestra situación desesperada, en la cual no vamos a tener salida de ninguna otra forma si no es solamente a través de Él. Él dice, ven. Como dijimos, la salvación es el milagro más grande. Y la fe en Cristo es algo que solo Él puede producir sinceramente en nosotros. Si no le crees, o si no eres un creyente o un seguidor, Él te llama. Pero si eres un creyente, mi hermano, que a la luz de la Escritura podamos examinar nuestra vida y darnos cuenta de esas pequeñas cosas que están salpicando de incredulidad nuestra fe, ya sea peticiones, deseos equivocados o cualquier otra cosa, o aquellas cosas de las cuales nos aferramos y que han destronado al Señor del lugar que Él debe ocupar en nuestro corazón. Así como este hombre se fue en paz a su casa porque creyó la palabra del Señor, que así también nosotros podamos a través de su Espíritu crecer en Cristo a través de su palabra, entendiendo que Él es el único camino al Padre. Él es el puente entre creer, entre oír y creer. Él es el único puente que nos va a conducir a los brazos del Padre. Padre poderoso, gracias. Porque tu palabra es viva y eficaz, Señor. Y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Tu misma palabra dice de sí misma que puede penetrar el corazón, los tuétanos, las coyunturas, puede entrar dentro del corazón, mostrar una actitud, mostrar nuestro pecado, pero también sanarnos. Dios mío, si nosotros como creyentes hemos perdido el deseo de buscarte, avívanos, Señor. Avívanos a conocerte mucho más. A no creer que hemos llegado a un punto en donde hemos conocido todo de ti. Nuestra vida no nos va a dar para conocerte completamente. Y te ruego por las personas que escuchan este mensaje del Evangelio por primera vez, Señor. Solo tú conoces su condición y sus corazones. Que toda la gloria sea a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.